vamos a ver, hermanos, qué hacer ahora, ¿no? Yo no estoy de acuerdo ahora con lo que está pasando en la organización adventista. No puedo yo apoyar, ya entiendo. Pero ¿cómo voy a trabajar ahora? ¿Cómo vamos a coordinar ahora? ¿Sueltos, cada uno toma su rumbo? ¿Cómo va a ser ahora? Y eso vamos a estudiar en este segundo espacio. Entonces ahí tenemos como título el orden evangélico. Muy bien. Bien. Hermanos, para entender esto vamos a trasladarnos a los tiempos de Jesús. Cuando Cristo vino, había una organización en la iglesia, y esa organización se llamaba el Sanedrín. Esa era la organización que había cuando Cristo vino. La organización en los tiempos de Jesús se llamaba el Sanedrín. Esa era. Ahora, ¿cómo estaba formada este cuerpo? ¿Quiénes integraban el Sanedrín? ¿Quiénes? Y aquí tenemos la cita. Está en el libro de... Deseado de toda... En la página 106, en el párrafo 3. Ahí está, vamos a ver qué era el Sanedrín. Habrán escuchado ustedes alguna vez de escuchar del Sanedrín, ¿no? ¿Qué es el Sanedrín? Vamos a ver aquí. Este cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio. Personas del sacerdocio componían el Sanedrín. Y de entre los principales gobernantes, o sea, gobernantes del pueblo también integraban el Sanedrín. Y maestros de la nación, o sea, puro gente según el hombre preparados, ¿no? Instruidos, eran los que integraban el Sanedrín. El sumo sacerdote era quien lo presidía por lo general. Yo les pregunto, hermanos, cuando Cristo vino, ¿quién era sumo sacerdote en el Sanedrín? En el tiempo de Israel. Se llamaba Caifás, era el sumo sacerdote. Todos sus miembros debían ser hombres de edad provecta, o sea, de edad, ¿no? Madura, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino en el saber general. Bueno, ahí vemos algunos del Sanedrín. Debían ser sin defecto físico y hombres casados, y además padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados, dice. Bueno, esos eran los que integraban el Sanedrín, ¿no? Su lugar de reunión era un departamento anexo al templo de Jerusalén. En el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación, dice. O sea que era, hermanos, tenía autoridad. Y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica. Doble poder, poder religioso y poder político, podríamos decir, ¿no? Aunque en los tiempos de Cristo se hallaba subordinado a los gobernadores romanos, ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Deseado de todas las gentes, 106, párrafo 3. Ahí está el Sanedrín. Entonces el Sanedrín estaba integrado por sacerdotes, por gobernantes y por maestros. Y la cabeza del Sanedrín era el sumo sacerdote. En ese tiempo era Caifás. Ese grupo era el Sanedrín, hermanos, que gobernaba al pueblo de Israel.
Tenía poder religioso y poder político. Ahora vamos a ver esta parte. El Sanedrín, hermanos, la organización, ¿apoyó a Jesús? ¿Apoyó a Jesús o se opuso a Jesús? El Sanedrín se opone a Jesús. No sé si notan ahí, le están cuestionando. ¿Por qué tú predicas? ¿Quién te ha dado permiso? Le están enfrentando como una forma de juicio. En Mateo 26, versículo 59, en nuestras Biblias, el libro de Mateo 26, 59. Ahí véanlo, hermanos. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que le entregaran a muerte. ¿Qué quería hacer la organización con Jesús, hermanos? Matarlo. Puede ser que líderes que toman la Biblia puedan tramar matar, perseguir, pero aquí lo hicieron. Y con Jesús. Entonces esta organización quería matarlo a Jesús. Y para eso estaban inventando cómo lo matamos, excusas, falsos testimonios, dice, hermanos. Eso le pasó a Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿no les ha pasado a ustedes también? ¿No les está pasando por predicar la verdad, por predicar los temas? ¿Alguna vez se han enfrentado con el Sanedrín, que sería ahora la misión, los pastores, toda la estructura de la asociación general? ¿No se han enfrentado? ¿No les han prohibido? ¿No les han amenazado incluso? A Jesús le querían matar. ¿Les han querido matar? El caso de Jesús ha sido más serio, hermanos. Su vida estaba en peligro. A nosotros todavía nos prohíben, ¿no? Pero no, a él le querían matar, hermanos. El Sanedrín, la organización. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, frente a este problema? La organización no lo acepta, lo persigue, lo quiere matar. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora cuando no podemos coordinar con ellos? Nos prohíben, nos amenazan, nos quieren denunciar, incluso nos amenazan con la autoridad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús, porque nosotros tenemos que seguir a Jesús. Lo que Él hizo tenemos que hacer. Y aquí está. Deseado de todas las gentes, 198 en el párrafo 4. Ahí está lo que hizo Jesús y lo que tenemos que hacer nosotros. Dice: el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. ¿Qué quería hacer la organización? Matarlo. A nuestro Salvador, hermanos, a Cristo. ¿Qué hace Jesús? Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén, porque ahí estaba la sede del Sanedrín. De los sacerdotes se aparta Jesús. Del templo se aparta. De los dirigentes religiosos se aparta Jesús. De la gente que había sido instruida en la ley, esos maestros. Y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. O sea, ve otra clase de gente que estaba abierta, hermanos. Y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Es como decir que deja la organización, deja esos instruidos por la organización, ¿no? Y ahora se va a otra clase de gente, a gente humilde, para congregarlos y prepararlos para que ellos terminen la obra, hermanos.
El que terminó la obra no fue el Sanedrín. ¿Quiénes terminaron la obra? Pedro, Juan, Santiago. Este Sanedrín se dedicó a matarlos, más bien, hermanos, a perseguirlos. Por eso la organización, cuando cae en manos no consagradas, se convierte en un peligro, hermanos, para la obra, para el mensaje. Y eso es lo que pasó aquí. ¿Quedó claro, no, hermanos? Entonces Jesús deja la organización, deja el Sanedrín, los sacerdotes, la gente instruida en la ley, y se va a otra clase de gente para prepararlos y que ellos terminen la obra. Ahí está. Eso tenemos que hacer nosotros también. No se puede con ellos, entonces tenemos que hacer lo que Cristo hizo, hermanos. Prepararnos, preparar, y nosotros vamos a tener que terminar la obra, hermanos. Ya no sería la organización, sino el pueblo, nosotros. Solo lo que me preocupa es que no quieren dedicar sus vidas a Dios, hermanos. Les he dicho, ¿cuántos quieren? Nadie, ahí sí ya no levantaron la mano. Eso está preocupante, hermanos. Qué lindo sería que todos, ¿no? Como Isaías creo que dijo, heme aquí, envíame a mí. Qué lindo sería. Vamos a seguir. Queridos hermanos, vamos a ver el proceso del trabajo que Jesús hace ahora. ¿Cómo empieza a trabajar? Con el Sanedrín no puedo, con la organización no puedo. Entonces se va al lago, al mar se va y ve pescando gente. Y dice, ven, sígueme. Había uno que estaba incluso con su mesa también cobrando impuestos. Le dice, ven, sígueme. Empieza a juntar, hermanos. Ven, sígueme. ¿No? Entonces, ese es el llamado que Jesús hace, hermanos. Empieza a llamar gente. Ni siquiera eran gente, pues, hermanos, profesional, que podemos decir. No es que yo quiero hacer a un lado a los profesionales. Qué lindo que habría profesionales. Lindo sería, hermanos. Pero lamentablemente más va a ser gente humilde siempre. Entonces dice, el llamado de Jesús, empieza a juntar sus hombres. El llamamiento de Jesús, vamos a ver la cita. Vamos a ver el párrafo, la página está en deseado de todas las gentes, la 215, el párrafo 1. Ahí está. El libro es deseado de todas las gentes, 215, párrafo 1. Dice, Jesús eligió a pescadores. ¿Cómo eran estos hombres? Sin letras, sin educación, sin cultura. ¿Quién sabe? Hombres rudos, toscos. Pero eso eligió Jesús. Eso llamó Jesús. Sin letras. Porque no habían sido educados. Porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Una persona humilde que ni leer saben, les digo, hermanos, su mente está, a ver, ¿cómo les puedo? Es como el terreno, ¿no? El terreno virgen se le llama cuando no ha sido tocado. Así está la mente de una persona humilde, hermanos. Pero de una persona que ya ha pasado por colegio, universidad, máster, doctorado, está aquí metido, hermanos, teorías, filosofías, ideas, de todo aquí está, hermanos. Y el mensaje no puede entrar fácil, hermanos. Están cuestionando, están criticando, ¿por qué hace esto Dios? Creo que está mal Dios, así nomás ya están. Entonces, pero de una persona humilde su mente está pues libre, hermanos. Y eso dice que vio Jesús. Y a esos hombres llamó. Eran hombres de capacidad innata. Dice que allá adentro había hombres que podían, si se los motivase,
destacarse, hermanos. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados. Qué lindo, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han enseñado a sus hijos, hermanos, o a los niños? Los niños cuando te escuchan, todo lo creen, hermanos. ¿Qué más? Qué lindo, dicen. Atentos están, ¿no? Pero uno que ya ha tenido aquí ideas de todo, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es Dios así? Ya empezamos a querer cuestionarle a Dios. Entonces dice que esta gente humilde estaban dispuestos a ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. En las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios, inconscientes de que poseen facultades que si fuesen puestas en acción los pondrían a la altura de los hombres más estimados del mundo, dice. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con él. Esta parte no creo que se ve mucho el rojo, ¿no? Dice, nunca tuvieron los grandes del mundo un maestro semejante. Qué privilegio, hermanos, estuvieron con el maestro más grande que haya habido en el universo, Jesús, hermanos. En persona les instruyó. Cuando los discípulos terminaron su periodo de preparación, con el Salvador no eran ya ignorantes y sin cultura. Habían llegado a ser como él en mente y en carácter, y los hombres se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Pedro ya no era analfabeto, eran gente ya preparada, ya habían estado con Jesús, los había entrenado bien, hermanos. Y la gente dijeron, no, estos han estado con Jesús. Muy bien, hermanos, entonces ahí vemos el llamamiento de Jesús a sus discípulos. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos años Jesús los preparó a los discípulos? Seminario, teología, ¿por cuánto tiempo? 3 años, hermanos. ¿Dónde dice? Está, hermanos, bueno, aquí hemos anotado Juan 8:32. También está en el libro de, vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, página 15 y el párrafo 2. Hechos de los Apóstoles 15:2. Vamos a ver una preparación con el maestro más grande que haya habido en el universo, hermanos. Qué privilegio, hermanos. Yo les pregunto, si Jesús les enseñara, ¿qué le dirían ustedes? ¿Cómo es esto, no? Y esto aclárame más, y esto. Pueden aprovechar, ¿no? Dice que eso se perdieron los discípulos, hermanos. Cuando Jesús se fue, nomás dijeron, uy, lo hemos perdido. Era que preguntemos esto y este otro. Ya no sabían. Bueno, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estudiaron la verdad por 3 años y medio, hermanos, con el maestro más grande. Y fueron libres de errores, de doctrinas falsas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos con Hechos de los Apóstoles. Durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Ahí está. ¿Qué tiempo había sido su preparación, hermanos? 3 años y medio. Estuvieron con el maestro más grande que haya habido, hermanos. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. ¿Cómo no, hermanos?
Nada que ver la organización, él está preparando otro material para que terminen la obra ahora. Nada que ver, hermanos. Dice, día tras día caminaban y hablaban con él, oían sus palabras de aliento a los cansados, cargados, y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. El salón, ¿cuál habrá sido, hermanos? La sala de estudio. Habrá tenido un centro teológico, hermanos, lujoso, con toda la comodidad. ¿Dónde, hermanos, los prepara? Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, dice, hermanos. Ese era el salón de estudio, en la ladera de la montaña. ¿Qué más? Algunas veces junto al mar, a la orilla del mar, o andando por el camino, le revelaba los misterios del reino de Dios, dice. Ese era el centro. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía, seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente, dice. O sea que les daba ejemplo, ¿no? Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas. Y con él algunas veces tenían hambre. ¿Qué dicen, hermanos? Qué lindo es, ¿no ve? Cuando viajamos y nos dan comida, pero cuando ya no hay comida, no debería haber venido. No, yo pensé que era bonito predicar. No hay colchón, eso más no decimos, ¿no ve? ¿Dónde dormía Jesús, hermanos? Jesús dijo, las zorras tienen guarida, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dice que los discípulos con Cristo compartían, hermanos, a veces un banquete, pero a veces también compartían, dice, el hambre. Tenían hambre y a menudo estaban cansados en las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Le veían en cada fase de su vida, dice. Eso fue, hermanos. Entonces, Cristo los llama y ahora los prepara. 3 años y medio de preparación, hermanos. ¿Qué hace después de prepararlos? Los elige de pastores, hermanos. Ahora, ¿quién va a elegir pastor? Pues lo llamaré a Caifás para que venga a ungirlos, a ordenarles. No, nada que ver, hermanos, aquí. ¿Cómo vamos a llamar al Caifás si está en contra, quiere matar y todo, perseguir al mensaje, no? No, hermanos, Jesús les va a imponer las manos. Ahora ustedes son los ministros, los pastores, los apóstoles. Eso tenemos que hacer también aquí, hermanos. Tener nuestros pastores aquí en la iglesia, hermanos, nuestros ministros. Dice aquí, esto está en Deseado de todas las gentes, 263, párrafo 2. Esa cita, anótenlo, hermanos, 263, párrafo 2. El deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes, 263, párrafo 2. No, normales, en el libro y en la biblioteca. Da igual. ¿Ya, hermanos? Dice, cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo. Se puso al medio y todos se reunieron de rodillas en derredor, hermanos.
y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Eso es la ordenación para ser ministro, pastor, hermanos. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Ahí está. Los nuevos pastores según el mensaje, los nuevos ministros con el mensaje ya. Jesús los ordenó, hermanos. ¿Está claro? En el caso de nosotros, ¿cómo? ¿Quién va a ordenar ahora, hermanos? Aquí tengo una cita en Primeros Escritos. Voy a invitarles a que podamos ver. Primeros Escritos. Vamos a ver una cita aquí, hermanos, en Primeros Escritos. Aquí está. En la página 101, el párrafo 1. ¿Quién tiene que imponer ahora las manos, hermanos, para que haya nuevos ministros, nuevos pastores con el mensaje ya? En Primeros Escritos, en la página 101, párrafo 1. Ahí está. En el caso de Jesús, Él les impone, ¿no? Pero en nuestro caso, ¿quién va a imponer ahora? Y aquí está la cita. 101 de Primeros Escritos, en el párrafo 1. Vi que nosotros no estamos más seguros ahora que la iglesia en los tiempos de los apóstoles, en lo que respecta a los falsos maestros. Y aún cuando no vayamos más lejos, debemos tomar medidas tan especiales como las que ellos tomaban para asegurar la paz, la armonía y la unión de la grey. Tenemos su ejemplo, o sea, tenemos que copiarles a ellos y debemos seguirlo. Los hermanos de experiencia y de sano criterio deben reunirse. Esa parte vamos a resaltar. Los hermanos de experiencia y de sano criterio deben reunirse y, siguiendo la palabra de Dios y la sanción del Espíritu Santo, debieran con ferviente oración imponer las manos a aquellos que dieron pruebas claras de que recibieron su mandato de Dios, y ponerlos aparte para que se dediquen por completo a su obra, dice. ¿Quién tiene que imponerles las manos, hermanos? Hay que llamar al pastor Surco, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién tiene que imponer las manos? Dice, los hermanos de experiencia, dice. Se reúnen y le imponen las manos, dice. Esa es la ordenación que debemos hacer ahora. ¿No ve? Y tener nuestros pastores, nuestros ancianos. Eso es lo que dice Primeros Escritos, ¿ya? Muy bien, hermanos, entonces aquí Cristo no llama a Caifás, no llama a Anás, sino Él los impone las manos. Él.
Y ahí está el ministerio, hermanos. Nuevos ministros, nuevos pastores. Eso hizo Jesús y eso tenemos que hacer también nosotros. Vamos a seguir. Después de eso, los envía a la predicación, hermanos. Los manda a predicar. ¿Cómo los manda? De 2 en 2. Y vamos a ver esto. Luego vamos a ver la cita. Ya dice: llamando a los 2 en derredor de sí, Jesús los ordenó que fueran de 2 en 2 por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podían ayudarse y animarse. ¿Qué dice? Y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. De la misma manera envió más tarde a los 70. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo. Deseado de todas las gentes, la página 316 en el párrafo 1. Les envía entonces a predicar de 2 en 2. 316, párrafo 1, el deseado de todas las gentes. No sé si ustedes notan, hermanos, aquí no hay que yo me voy a trabajar por mi lado, yo por mi otro. No, aquí se tiene que engranar, hermanos, tiene que haber unidad, tenemos que hacer esto. Tenemos que estar unidos. La Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios 1:10 de 1 Corintios, que todos estemos unidos, que hablemos una misma cosa, que tengamos una sola mente y un solo parecer, dice, hermanos. Ahí está. Esto es lo que Cristo hizo. Vamos a tener que hacer lo mismo, hermanos. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? No puedo trabajar con la misión, con la organización, con el Sanedrín. Voy a sacar mi personería jurídica ahora. No hizo así. Lo que Él hizo fue esto: juntar gente, prepararlos, y la predicación es la meta, hermanos. No es abuenarse con el Estado, formar instituciones, nada que ver. Es predicación, hermanos. Eso es movimiento. Y así tenemos que trabajar. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora, hermanos? La respuesta. Bueno, viendo que la organización está mal, ¿qué debemos hacer? ¿Cambiar de nombre? Me voy a poner los libres ahora, hermanos. Soy de los libres, dice, ¿no? No, ahora voy a hacer Reforma. No, hermanos. Cambiar de nombre, formar otra organización, sacar una nueva personalidad jurídica. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aquí tengo la cita, en 1 de Juan 2:6. ¿Qué hizo Jesús? Eso tenemos que hacer, lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Él? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Qué hizo Jesús? Juntó gente, los preparó, los ordena al ministerio y ellos terminan la obra, hermanos. Eso tenemos que hacer nosotros también. Tener un equipo de predicadores, hermanos. Tendría que haber ordenación y acabar la obra, hermanos, seguir con la predicación. Así tendríamos que hacer, trabajar así, ¿no? Bueno, cambiar de nombre. Hermanos, voy a aprovechar en hablarles algo en esta mañana. Hay muchos que se han puesto, ya no soy adventista ahora, yo me llamo Iglesia Cristiana. Así me llamo. Pero, hermanos, lo que nosotros vemos aquí en Mensajes Selectos, la 442, el párrafo 1, hay un nombre que Dios nos ha puesto. No puedes ignorar eso.
No puedes desechar eso, tienes que aceptarlo. Y ese nombre es, somos adventistas del séptimo día, dice. Nos avergonzamos de nuestro nombre, contestamos, no, no. Entonces, ¿por qué yo no me pongo en mis letreros iglesia adventista? Estoy poniendo mi iglesia cristiana, evangélica, no sé. O iglesia cristiana bíblica. Nos avergonzamos de nuestro nombre, contestamos no, no, no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado, dice. No nos señala la verdad que ha de probar las iglesias. Si estamos estudiando el santuario, juicio investigador, justificación por la fe, tenemos derecho a ponernos el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos. Eso Dios nos ha dado. ¿Por qué estar de miedo, hermanos? No, en mi volante me pondré Iglesia Cristiana Bíblica nomás ya. No pongo Adventista ya. ¿No? Entonces, por eso ahí en la primera parte dice, nos avergonzamos de nuestro nombre, contestamos no y no. Eso es lo que dice. Está claro, hermanos, ¿no? Somos adventistas. Los que tienen que quitarse este nombre son los que no hablan del tercer ángel, no hablan del santuario, no hablan justificación. Ellos más bien deberían quitarse el nombre de adventista. No les pertenece ese nombre. ¿No ve? Hermanos, formar una institución paralela a la organización adventista con personalidad jurídica, toda una estructura con intereses materiales, es apostasía, hermanos. Eso no está bien. ¿No es cierto? Y eso ha hecho la Iglesia de la Reforma, la Iglesia de los Libres. No sé si ustedes sabían que ha aparecido una nueva iglesia que se llama Los Libres. Yo no sabía mucho de ellos, hermanos. Y a mí me admira bastante que la Red Adevenir esté en eso, ¿no? Hermanos, se están uniendo varios a esa organización. Ahora no podemos alejarnos del fundamento de Dios que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Tenemos que quedar como movimiento, como iglesia, pero no formar una estructura, hermanos, con personalidad jurídica paralela a la organización adventista. Ahí le ha fallado la Reforma, hermanos. Vamos a seguir. Sacar personalidad jurídica, habría que sacar, hermanos. Algunos nos han dicho, ya son buen grupo, ya hay buena gente, ¿por qué no tramitan su personalidad jurídica? Pero dice aquí, muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra, con el Estado. Así obran las iglesias del Estado. Todos los que se unen con el Estado son iglesias del Estado en sus relaciones con los gobiernos seculares y otras denominaciones en su afán de captarse el favor del mundo. Dice, no, el Estado nos va a ayudar, pues estamos queriendo captar ayuda del Estado. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestas, dice. Bueno, esto está en Conflicto de los Siglos 380, párrafo 2. El título: sacar personalidad jurídica significa convertirse en iglesia del Estado, dice así. Ese es el título. Personalidad jurídica. Tenemos que quedar como una iglesia, como un movimiento, hermanos, como Cristo lo hizo. Sigamos. Muy bien. Con esto vamos a ir terminando. No sé si tenemos, creo que hay tiempo, ¿no, hermanos? Sí hay tiempo.
Porque saben, hermanos, cuando los discípulos ya pues son ministros, no ve, apóstoles, salen a predicar, hay gente que acepta el mensaje, hermanos. ¿Y qué hacen ellos? Forman iglesias. ¿Qué es iglesia? Conjunto de fieles, un conjunto de fieles en este lugar, otro en el otro lugar, y varias iglesias forman los apóstoles, ¿no? Entonces, miren, hermanos, ahí es donde el orden evangélico se perfecciona. ¿En qué forma se perfecciona? Porque en cada iglesia ponen líderes. Ellos son ministros que tienen que predicar a un campo vasto, grande, pero en cada lugar tiene que haber localmente líderes. Y ahí vienen los ancianos de iglesia y los diáconos. La cita dice: más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituidos en iglesias, aparecen iglesias. A ver, ya saben lo que es iglesia, hemos estudiado eso, ¿no? Iglesias son conjunto de fieles. Una vez constituido en iglesias, muchos grupos de creyentes en diversas partes del mundo, se perfeccionó aún más la organización a fin de mantener el orden y la acción concertada, dice. Se exhortaba a cada uno de los miembros a que desempeñase bien su cometido, empleando útilmente los talentos que se le hubiese confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu Santo con dones especiales, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. Pero todas estas clases de obreros tenían que trabajar concertadamente, unidad, armonía, coordinación tiene que haber, hermanos. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 75, el párrafo 2. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a tener que engranar, hermanos, unirnos. No hay eso que me voy por mi lado. Tenemos que coordinar, hacer fuerza. Ahí está. Organización local, hermanos. Anciano y diácono en cada iglesia. Anciano y diácono. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. En cada iglesia tenemos que poner anciano y diácono, anciano y diácono, anciano y diácono. Tenemos que poner. Tenemos que copiar lo que hizo Jesús y lo que hicieron sus discípulos. Organizaciones de iglesias locales, ancianos y diáconos. ¿Saben cuáles son la función del anciano, hermanos? ¿Cuál es la función del anciano? El trabajo del anciano. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, funciones del anciano, ¿ya? Yo creo que hay muchos futuros ancianos, hermanos. Tenemos que poner anciano en Caranavi, anciano en La Paz, anciano en Mazuco, en Perú. Tenemos que poner en todos lados. A mí me alegra, hermanos, que los hermanos de Mazuco estén aquí. Hay una ciudad que se llama Mazuco en Perú. Es por Puerto Maldonado y ellos han venido ahora, ¿no? Entonces, hermanos, hay una iglesia también ahí. Y con el hermano hablaba, dice que hay que poner ahora la organización ahí, poner el anciano, el diácono, programar los ritos de la cena, el bautismo. Todo eso se tiene que coordinar. Miren, hermanos, la función del anciano, ya todos los que vamos a ocupar cargos. Dice, al dirigirse a los ancianos de iglesia, recordándoles sus responsabilidades. ¿Qué es el anciano? Como subpastores del rebaño de Cristo. El anciano es subpastor.
el apóstol escribió: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice. Bien clarita, ¿no? Entonces el anciano había sido el subpastor, solo que su función es local. Local. Estamos bien, ¿no? Miren, los subpastores deben realizar una obra que requiera mucho tacto. En el rebaño, hermanos, hay personas de diferentes caracteres y hay que aprender a tratar con todos ellos, ¿no? Mucha paciencia se requiere, hermanos. Dice tacto, siendo que han sido llamados a combatir en la iglesia la desunión. ¿Qué tienen que hacer los subpastores, los ancianos? Combatir en la iglesia la desunión, que no haya división en la iglesia. Frenar la división, parar eso, hermanos, estar al tanto, vigilantes de eso. ¿Qué más? El rencor, no falta que se enojó el hermano con el hermano, la hermana con... Y eso también hay que poner al día, hermanos, apagar eso. La envidia, miramientos, no falta, hermanos. Y los celos, también, celosos los hermanos, ¿no? Y necesitan trabajar con el Espíritu de Cristo para poner las cosas en orden. ¿Qué tenemos que poner en orden? El hermano no está casado, hay que ayudarle a que se case, hermanos. El hermano no está guardando el sábado, ¿qué problema tiene? Habrá que ver también esa parte, que guarde el sábado. No practica la reforma por salud, habrá que poner eso también en marcha. Eso es poner en orden la iglesia. Deben darse fieles amonestaciones. El pecado debe ser... ¿Qué hay que hacer con el pecado en la iglesia? Reprendido. ¿Nos van a odiar? Nos van a odiar. Eso a mí me pasó una vez en Cochabamba, hermanos. Un hermano en plena recepción del sábado estaba haciendo su fiesta, ¿no? Y tuvimos que retirarnos porque era recepción del sábado, a otro lado. Y después yo vengo y le digo: hermanito, ¿por qué ha hecho usted? ¿Sabe el mensaje? ¿Qué ha pasado? Se ha enojado, hermano, me ha mandado... Cobardes, tú debías parar la fiesta. Pero ¿cómo iba a parar tu fiesta? ¿Yo qué peso tengo en tu casa? Que yo debía parar la fiesta, dice, de su casa. Se ha amargado, hermanos. Entonces, todos esos percances se pasan. Pero yo he dicho, estoy cumpliendo con hablarle, con decirle. Hermanos, pero dice aquí que se debe reprender el pecado debe ser reprendido, lo torcido enderezado, no solamente por la obra del ministro desde el púlpito, sino también por medio de la obra personal, dice. El corazón descarriado podrá ser, como dice, el corazón descarriado podrá desaprobar el mensaje, juzgando incorrectamente y criticando al siervo de Dios. Ahí aparecemos, hermanos. Ese hermano es malo, ese hermano es así extremista. Se levantan, hermanos. Recuerde esto entonces, que la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Bueno, así termina la cita, ¿no? Esto está en Hechos de los Apóstoles 420, el párrafo 1. Eso es lo que dice. Tenemos que poner en orden el campamento, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Israel, Acán, pecó? ¿Cómo les fue la batalla, hermanos? Mal. ¿Y Dios qué les dijo? Mientras no saquen el pecado, no van a ganar en adelante las guerras ustedes.
Tenían que poner en orden, hermanos. Yo les animo, hermanos, si falta poner en orden, por ejemplo, el matrimonio, haremos pues matrimonios, hermanos. Queremos hacer las fiestas de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que impide, pues, hermanos? Sería muy lindo, hermanos, ponernos en orden. De ahí hay que bautizarnos también, hermanos, para así comprometidos con Dios seguir adelante, ¿no? Nos pondremos en línea. Bueno, pero esa es la función del anciano, del subpastor, dice, hermanos. En resumen, su trabajo es alimentar a la iglesia, combatir la desunión, combatir el rencor, combatir la envidia y los celos y poner las cosas en orden. Ese es el papel del anciano. Y hermanos, ¿estamos entendiendo? Así tiene que ser. Sigamos. Vamos a hablar del diácono. Los diáconos, hermanos. Bueno, aquí vemos un diácono. ¿Se acuerdan que Felipe estaba predicándole al etíope? Funciones. El nombramiento de los 7 para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso a la iglesia. ¿Cuál es su trabajo del diácono? Limpiar la iglesia había sido, el culto, dice. Tiene que trapear, hermanos, llevar flores. Pero aquí dice así: el nombramiento de los 7 para tomar a cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso a la iglesia. Estos oficiales cuidaban especialmente de las necesidades de los miembros. ¿Cuál había sido el papel del diácono, hermanos? Cuidar las necesidades de los miembros. Tienen que estar viendo qué miembro está pasando por dificultad económica. Dificultad puede ser de hogar, salud. Entonces el diácono tiene que estar vigilando eso, hermanos. Eso es su función del diácono. Socorrer. Ahí habría que coordinar con Dorcas, pues habría que juntar víveres, ropa. Si es posible tener un fondo de pobres, pues, ¿no ve? Para socorrer. Entonces la función de ellos había sido ver las necesidades de los miembros, dice. ¿Qué más? Así como de los intereses económicos de la iglesia. Ellos administran los intereses económicos de la iglesia también. ¿Qué es interés económico? Las ofrendas, los diezmos, pactos, donaciones, todo eso ellos tienen que estar velando la parte económica de la iglesia. Eso es lo que dice aquí. O sea, el anciano no entra ahí. Esa es función del diácono. Hechos de los Apóstoles 73, párrafo 3. Y ahora, ¿quién va a barrer la iglesia, hermanos? El culto, ¿quién va a barrer si no es del diácono? Todos pues hay que barrer, hermanos. Hay que levantar una lista para limpieza. Y ahora las flores, ¿quién va a traer? Todos traeremos, pues por turno, ¿no? El papel del diácono había sido grande, hermanos. Ya. Ya, vamos a ver ahora. Claro, tendría que ser una persona que tenga capacidad de administrar, porque dice, tienen que ver los intereses económicos de la iglesia, dice. Y también tienen que ver las necesidades de los miembros. Esa es la función del diácono. Se ocupa de la parte económica de la iglesia. Mientras que el anciano se ocupa de la parte espiritual, que no falte alimento espiritual, que no haya divisiones, que no haya rencor, hay pecado, poner en orden, así. Esa es la función del anciano. Así dice. Cada uno con su área. Y hermanos, ¿dónde dice? Hechos de los Apóstoles, página 73, párrafo 3.
¿Ya? ¿Qué van a hacer ahora, hermanos? Hay un hermano que decía, yo era diácono, era barredor, ahora ya no voy a barrer, dice, ¿no? No, claro, se puede barrer, pero ya tendríamos que hacerlo en turno, todos pues tenemos que participar. ¿Ya? Pero no hay citas que su función es barrer el culto, hermanos. Una cita, a ver, pruébenme, hermanos, ¿alguien por ahí tiene? No, pues, ¿me van a sacar manual de iglesia? No, hermanos, tiene que estar escrito, Biblia y testimonio. Eso está por encima del manual de iglesia. ¿Y hermanos? También cuidarlos bien. Por eso, todo eso son los intereses económicos de la iglesia. Por ejemplo, yo he notado que aquí en el calor, las sillas de plástico se malogran con el sol. ¿No ve? Entonces, habría que los diáconos ver dónde lo ocultamos, cómo cuidamos. Tienen que ver los intereses de la iglesia, pues, hermanos. Velar, hay que tomarlo. A mí una vez me dio pena, hermanos. En la iglesia teníamos un parlantito, llevamos a una reunión, una conferencia, era nuestro parlante botado, hermanos, se ha empolvado, hermanos, a un lado. Yo he dicho, ¿qué? No tienen pena, esto es de la iglesia. He tenido que traerlo al parlantito, limpiarlo bonito. He dicho, pues es del Señor, pues, hermanos. Pero si es de uno, bien lo cuidamos, forro más. Pero cuando es de Dios, nada, hermanos. Ahí se muestra el amor que se le tiene también, ¿no? Bien, vamos a seguir. Está claro, ¿no, hermanos? Ya hemos hablado del anciano, ahora del diácono. Ahora vamos a pasar a una parte importante. Bueno, cuidar las necesidades de los miembros, administrar los intereses económicos de la iglesia. Bueno, ahí vemos un varón triste, algún problema debe tener, ¿no es cierto? Entonces el diácono tiene que estar viendo qué hacemos ahí. ¿Ya? Sigamos. Requisitos para ser líder en la iglesia. Lo vamos a generalizar un poco, ¿ya? Para ser pastor, para ser anciano, para ser diácono, ¿qué requisitos tenemos que llenar? ¿Qué requisitos? A ver, hermano. Ahora, ¿dónde entra el tesorero? Dice el hermano. Pero bueno, eso es lo que se ve en los escritos, hermanos, ¿no? O sea, podríamos ver que uno de los diáconos sea el tesorero, pues, hermanos. Pero la administración tendríamos que ver que sea entre todos. Que todos vigilen el ingreso, la salida, sí. Tendríamos que ver, ¿no ve? Entonces, para que haya un poco más orden, se pone también de escuela sabática, de JA. No está mal, hermanos. Cuanto más orden, mejor en la iglesia. Pero los cargos que son fuertes había sido el ancianato y el diácono. Esos son fuertes hasta donde se ve. ¿Ya, hermanos? Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Vayamos a los requisitos, hermanos. Miren, el anciano tiene que ser impuesto a las manos. Es su pastor, tiene que ser ordenado. Pero la cita aquí dice: no impongas las manos a ninguno con ligereza, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Hermanos, ancianos, de una vez, hermano, apurado ya, ¿no? De una vez pondremos. No, pues, hermanos, aquí dice, no hagan eso con ligereza. Hay que ver bien los requisitos. ¿Qué dice? Dice aquí, hay una cita bien importante, hermanos. Dice que es mejor criticarlo antes de ponerle anciano que después querer corregir, hermanos. Ahora, ¿qué hacemos mal? Creo que hemos hecho, ahora lo sacamos, sí, ¿qué hacemos? Pero ya está puesto, pues. Más complicado es, hermanos. Y aquí la cita dice, más abajo va a aparecer el párrafo, ya la cita. Dice, la red del evangelio prende a buenos y malos. Se requiere tiempo para que se desarrolle el carácter. Se necesita tiempo para aprender lo que son realmente los hombres. Miren lo que hay que ver. Debe considerarse la familia de la persona sugerida para un cargo. ¿Cómo maneja su familia?
¿Dónde está la esposa? ¿Dónde están los hijos? ¿Son del mensaje? ¿Son creyentes? ¿Respetan la reforma pro salud el sábado? Todo eso hay que ver, dice. Debe considerarse la familia de la persona sugerida para un cargo. ¿Le son sujetos sus miembros? ¿Tiene autoridad? ¿O más bien él está a la autoridad de los hijos? Porque ahora sucede eso, que los hijos ya mandan, hermanos. ¿Puede regir su casa con honra? ¿Qué carácter tienen sus hijos? ¿Harán honor a la influencia del padre? Si él no ejerce tacto, prudencia ni piedad eficaz en casa, en el manejo de su propia familia, no es arriesgado concluir que los mismos defectos se manifestarán en la iglesia, que se verá en ella la misma administración no santificada, dice. Si ese pequeño grupo no maneja, hermanos, igual va a ser en la iglesia, peor todavía. Será mucho mejor criticar al hombre antes que se le dé el cargo, dice. Más bien que después, dice. Antes que se le dé el cargo hay que, hermanos, no importa criticar, dice, que después que se le ha dado querer corregir, hermanos, ya es más complicado. Será mejor orar y consultar antes de dar el paso decisivo que trabajar para corregir las consecuencias de un paso erróneo. ¿Dónde está escrito? Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 261, el párrafo 2. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? Entonces hay que poner, hermano, apurado nomás, ya nomás, apurado, hermano, rápido, ¿por qué no? No dice aquí así. Dice que es mucho mejor criticarlo antes que después querer corregir, hermanos. Sigamos. Nos falta leer 1 Timoteo, ¿no? 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 para adelante, está hablando los requisitos también para un líder en la iglesia. Primera Timoteo 3. Ya después vamos a hablar de ese punto también, ¿ya? Vamos a usar 1 Timoteo capítulo 3. Hermanos, si hay algún hermano que aquí es líder en su iglesia o que van a elegir los dirigentes, hay que tomar la regla que Dios ha puesto, hermanos. Esto es los requisitos para ser líder. Porque nosotros, hermanos, hacemos a un lado esto y decimos, el hermano diezma harto, le ponemos, es fiel, dice. Por el diezmo están midiendo si es fiel. El hermano es profesional, dice, sabe, le ponemos anciano, dice. No es así, hermanos. Aquí en 1 Timoteo dice, vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 3. Fiel es esta palabra. Si alguno anhela obispado, desea buena cosa, buena obra, dice. Entonces es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola. Eso, hermana, completó bien, hermana. Marido de una sola mujer. Queda a entender, ¿no? Si tiene problemas con otra mujer o ha tenido dos, no, o sea, está descalificado. Tiene que ser, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Que tiene que saber la verdad para enseñar. Si no sabe, ¿qué va a enseñar? Dice, no dado al vino.
Eso vamos a poner reforma por salud, ¿ya? No dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un recién convertido. O sea, tiene que ser una persona que conozca la verdad, con experiencia, que sepa la doctrina. Y sigue hablando más abajo. Pero vamos a resumir estos requisitos ahí. Hermanos, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no un neófito, o sea, un nuevo. Tiene que ser uno que sepa el mensaje, la doctrina. ¿Cómo va a cuidar a la iglesia si no sabe? Tiene que practicar la reforma pro salud. No haber practicado perfeccionismo o espiritismo antes. Eso también vale tomar en cuenta, hermanos. Vamos a ver esa parte luego, ¿ya? Miren los requisitos para ser un líder en la iglesia, hermanos. Y voy a resaltar esta parte que viene aquí, la reforma pro salud y el ministerio. Algunos ministros manifiestan poco interés en la reforma pro salud, porque se opone a su práctica de complacencia propia. Por si acaso, esto no solo pasa en la organización adventista, está pasando también con laicos que se dicen ser laicos. Una vez hablábamos con unos laicos y les digo yo, el brazo derecho es el tercer ángel, o sea, el brazo derecho es la reforma pro salud del tercer ángel. Y empieza a enojarse y renegar. ¿Cómo? Eso es cómo, no es que es brazo. Y después empezó a hablar que los que dejan la carne, que se mueren, que se enferman, y así, atacando la reforma pro salud, hermanos. Esas personas no deberían ser líderes en la iglesia. Miren lo que dice aquí. Algunos ministros manifiestan poco interés en la reforma pro salud, porque se opone a su práctica de complacencia propia. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. No lo tocan porque no lo viven, no lo practican, hermanos. En algunos lugares esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. ¿Por qué la iglesia no practica? Porque hay piedras de tropiezo, porque los ministros no lo viven, dice, hermanos. Dice, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen alimenticio, porque esto traerá confusión. O sea, ¿qué se entiende? Que los que niegan la reforma pro salud no tienen que ser diáconos, no tienen que ser ancianos, menos todavía un ministro, pastor, hermanos. Pero ahora al revés, ¿no? El que no come carne es el fichado, ese es peligroso, dice. Todo al revés está la situación ahora. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajero del Señor. No practica la reforma pro salud, está descalificado, hermanos, para ser mensajero, pastor, líder en la iglesia. Eso quiero que tomen en cuenta, hermanos. ¿Dónde dice? Hay dos citas. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 545. O en Ministerio Pastoral 84, párrafo 2 o párrafo 3, ahí está. 84.3, Ministerio Pastoral.
Esas son las reglas que pone la Biblia y los testimonios. Esas son las reglas. ¿Ya? Consejo sobre el régimen alimenticio 545 o ministerio pastoral. Se abrevia MPA 84.3. Hermanos, yo quería que todos tengan los libros en su celular, pero no hay internet bien aquí, hermanos, y no podemos instalarlos. He tratado con algunos hermanos, no corre el internet bien, porque lo que queremos es que ustedes sepan, lean, ustedes se convenzan por sí mismos, no estén apoyados, dijo así, debe ser, pues no, que ustedes lo lean, lo comprueben, lo verifiquen, hermanos. ¿Está bien, hermanos? Ya saben los requisitos ahora. ¿A quién vamos a poner de líder? Ya saben, ya saben. No gobierna bien su casa, no puede, hermanos, dice. Alguien me ha dicho, pero no hay, ¿de dónde ahora? No hay esa calidad de gente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ver eso también, ¿ya? Bueno, quería también que noten, tomen en cuenta, los que han practicado espiritismo antes no pueden ocupar cargos en la iglesia. ¿Me entienden, hermanos? ¿Qué es espiritismo? Que han practicado la lectura de cartas, adivinos, pacto con el diablo, inclusive los que han sido loquitos antes, no pueden. Eso está escrito aquí. Está en el libro de Primeros Escritos 101, párrafo 2. Primeros Escritos 101, 2. Alguien dirá, pero no quiere, pero el hermano ser ministro, ya pues únjalo de una vez, tiene que estar ordenado. Ese es el sentimentalismo, hermanos. O sea, ya no queremos hacer valer la Biblia ni los testimonios. Mira lo que dice: Dios no confiará el cuidado de su preciosa grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido debilitados por errores anteriores, dice, como el así llamado perfeccionismo y espiritismo. Hombres que por su conducta mientras estaban en tales errores se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa de la verdad. Así sigue diciendo la cita. Eso está en Primeros Escritos. Más ahí dice, véase el apéndice: aunque se consideren libres del error y competentes para enseñar este último mensaje, Dios no los aceptará, dice. Usted lo pone, pero ha sido ordenado por el hombre, no por Dios, hermano. No hay aprobación de Dios. No confiará preciosas almas a su cuidado, porque su juicio se pervirtió mientras estaba en el error y ahora está debilitado. Yo quiero decirles, hermanos, que los que han practicado espiritismo, el diablo no les deja, hermanos. Ellos dejan de orar, dejan de estudiar, de consagrarse, y el diablo vuelta los ataca. Entonces ellos tienen que velar por su persona, pero no pueden hacerlo por otras. Se van a salvar, no es que no se van a salvar, pero el problema es que tienen que velar. ¿No ve? El diablo no los deja, hermanos. Ha habido ya hermanos que me han contado así sus experiencias. El diablo les quiere, dice, hermanos, matar, y ellos están gritando, hermanos, en sus cuartos ahí, dice. Ven al diablo levantarse de la cama. O sea que ese es el problema. O sea, están en esa batalla siempre. Por eso es que ellos no pueden ser líderes en la iglesia. Dios sabe por qué. A veces nosotros, pero no, el hermano lindo habla, no, ya no más, decimos, ¿no? Después decimos, el hermano no quiere.
Parece que se terminó. Se acabó el tema, hermanos. Yo quiero seguir, pero ya no hay más. Hermanos, la obra va a terminar así trabajando va a terminar la obra. No hay necesidad por qué de aliarse con el Estado. Así tenemos que empezar a predicar hasta que se convierta un fuerte pregón y Cristo va a venir. No hay necesidad por qué sacar personalidad jurídica, nada de ver esas cosas, hermanos. Tenemos que unirnos para tener nuestro orden en cada iglesia, tener nuestros ministros, programar los congresos, los seminarios, la evangelización. Ese tiene que ser nuestro trabajo. Nada de estar, hermanos, personalidad jurídica, que el alcalde nos ayude, que el presidente, ¿cómo hacemos? Que nos respalde, nada de eso, hermanos. Incluso no les he leído, hermanos, dice que un pastor no debería tener seguro de vida. Seguro de vida. Eso no la tengo aquí en la cita, ¿no? Pero dice no debería tener, hermanos. ¿Ya? Si lo tienen a la mano ahorita lo podemos leer, hermanos. No debería tener. Su seguro de vida es Cristo. Pero ahora ustedes van a ver cómo son instituciones aliadas al Estado, hermanos, toditos están asegurados. La Iglesia Adventista, la Reforma, seguro los libres también, todos están asegurados, hermanos. Tienen salud gratuita. Y lo peor es esto, hermanos, cuando ponen un colegio adventista, como están unidos al Estado, el Estado le dice, estas materias se estudian, y la iglesia tiene que someterse. Dice que hospitales adventistas deberían enseñar, hermanos, puros tratamientos naturales. Plantas, van a ver, hermanos, puro droga, inyecciones. No hay nada de lo que dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Ya? Entonces dan cuenta, esa organización ya no puedes apoyar. Si lo apoyas, en Joyas tomo 1 en la 90 dice, pesan ayes sobre los que sostienen a los no santificados, dice. Y también pesan ayes sobre el que recibe sin estar santificado, dice, hermanos. Eso dice en Joyas, página 90, el párrafo 1, ahí véanlo. Pesan terribles ayes. ¿Cómo es eso? Ayes. Es como un castigo de Dios que va a venir, hermanos. Página, no, es el tomo 1. Tomo 1, Joyas de los Testimonios 90, el párrafo 1. Ahí tiene que empezar, pesan terribles ayes. A ver, sería comprobarlo, ¿no? 1, ese es. Sí, los requisitos casi son así, hermanos, para todos, para el anciano, para el diácono, para el pastor también, ¿no? Para el ministro. Dios es santo, hermanos. Muy bien, creo que estaríamos cerrando, hermanos, estaríamos terminando lo que